Mexicanos al grito de guerra, el acero presta del bridón, y retiemble sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Bienvenidas, galletitas y galleteros. ¿Cómo están? Oh my god. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que se encuentren perfectamente en un estado placentero. Y bienvenidos al nuevo capítulo, la nueva parte, la tercera parte de La Isla del Tesoro, llamada Mi Aventura en Tierra. Espero que les guste. Y empezamos con el capítulo 13, si les parece bien. Pues venga, vamos allá. ¿Cómo empezó la aventura? Apenas, cabrón. Cuando subí a cubierta la mañana siguiente, el aspecto de la isla había cambiado en gran manera. Aun cuando la brisa de la víspera había cesado ya, el camino hecho durante la noche era muy considerable y a la sazón nos encontrábamos detenidos como a una media milla al sudeste de la costa baja oriental. Bosques de un color pardo cubrían una gran parte de la superficie de aquella tierra. Sin embargo, ese tinte se interrumpía aquí y allá por las listas amarillentas de la arena. En los terrenos más bajos y por algunos árboles más elevados de la familia de los pinos que se alzaban sobre las copas de los otros, algunos de ellos aislados y dispersos, otros reunidos. El aspecto y colorido general de la isla era triste y uniforme. Los cerros se alzaban libremente por encima de la vegetación, en espirales de desnudas rocas. Todos eran de extraña configuración y el catalejo, que sobrepasaba en 300 o 400 pies el monte más próximo en altura, era probablemente el de aspecto más raro, alzándose casi derecho por todos lados y apareciendo después cortado repentinamente en la cima, como si fuese un pedestal listo para recibir una estatua. La española vaciaba a torrentes sus imbornales en la agitada superficie de un mar de leva. Los botalones chocaban con los motones, el timón golpeaba de un lado y otro, y todo el navío rechinaba y parece que gemía y temblaba como una gran fábrica en operación. Yo me veo obligado a asirme a los brandales de los masteleros con todas mis fuerzas y sentía que el mundo entero daba vueltas vertiginosamente en torno de mi cabeza, porque aun cuando yo era ya un marino bastante bueno, cuando el buque iba en marcha, aquella movible inmovilidad, permítase la frase, aquel meneo desesperante sin salir de un punto y aquel verme rodando de aquí para allá como una botella suelta, fueron cosas que jamás afronté sin sentirme desfallecido, sobre todo en la mañana y cuando el estómago estaba completamente vacío. Quizás fue por esto, tal vez fue por el aspecto de la isla con sus cenicientos y melancólicos bosques, con sus salvajes espirales de rocas y con su marejada, que podíamos ver y oír quebrándose tronante y espumosa en la escarpada costa. El hecho es que, aunque el sol brillaba claro y ardiente y los pájaros costaneros pescaban y gritaban alegremente en torno nuestro, y aun cuando era de creerse que después de tantos días de no ver más que agua y cielo todos deberían sentirse contentos de saltar a tierra, mi valor y mi sangre toda, como dice el adagio, se habían bajado a los talones, y desde el primer instante en que mis ojos la veían, aquella esperada isla del tesoro me inspiraba el más profundo y cordial aborrecimiento. Tuvimos que afrontar aquella mañana, de todas maneras, un trabajo ímprobo y pesado. No había la menor taza de viento y hubo necesidad, en consecuencia, de echar los botes al agua y ponerlos al remo para remolcar la goleta en una extensión de 3 o 4 millas rodeando la isla hasta penetrar por el estrecho paso que nos condujo a la rada o abrigo que se abre tras del islote del esqueleto. Yo me ofrecí espontáneamente para uno de los botes, en el cual, como es de suponer, nada tenía que hacer. El calor era sofocante y los hombres al remo gruñían abiertamente a causa de su tarea. Anderson tenía el mando del bote en que yo iba y, en lugar de conservar a su tripulación en orden, gruñía él mismo tan alto y tan groseramente como el que más. «Pero no hay cuidado», dijo con una blasfemia.
Al fin esto no es para siempre. Parecióme esto un malísimo signo, porque lo cierto es que hasta aquel día nuestros hombres habían desempeñado sus tareas voluntaria y vigorosamente, pero la sola vista de la isla había ya bastado para relajar las cuerdas de la disciplina. Durante toda esta travesía, Silver estuvo junto al timonel y dirigió en realidad el buque. Él conocía el paso como la palma de su mano, y así es que, aun cuando el hombre que estaba maniobrando a las cadenas encontró por todas partes más agua de la que marcaban los sondajes del mapa, John no vaciló ni un solo momento. Hay siempre un gran arrastre con el flujo. Lo voy a repetir otra vez. Hay siempre un gran arrastre con el reflujo, dijo él, y este paso ha sido, puede decirse, ahondando como un asadón. Llegamos por fin al punto preciso marcado en el mapa como ancladero, como a un tercio de milla de las costas de la isla principal, por un lado, y del islote del esqueleto por el otro. El fondo era arena pura. Cuando nuestra ancla se sumergió en el agua, se levantó una verdadera nube de aves acuáticas revoloteando y chillando sobre nuestras cabezas, lo mismo que sobre los árboles, pero un minuto después habían vuelto a sus nidos y todo había quedado de nuevo en el más completo silencio. Nuestro fondeadero estaba enteramente rodeado de tierra, sepultado en medio de bosques por todos lados, cuyos árboles bajaban hasta la marca más alta de la pleamar. Las playas eran casi enteramente llanas y allá, en una especie de anfiteatro distante, se divisaban las cimas de las montañas, una aquí y otra más allá. Dos riachuelos, o más bien dos pantanos, desaguaban en aquel que muy bien pudiéramos llamar estanque. En cuanto al follaje en torno de aquella parte de la playa, presentaba yo no sé qué especie de ponzoñoso brillo. Desde a bordo no alcanzábamos a ver nada de la casa o estacada que había allí, porque estaba demasiado oculta entre la espesura de los árboles, y de no haber sido por la carta que nos acompañaba, hubiéramos podido creer muy bien que nosotros éramos los primeros que arrojábamos el ancla en aquel sitio desde que la isla brotó del fondo de las aguas. No soplaba ni la más pequeña ráfaga de viento, ni se oía más sonido que el de la resaca tronando a media milla de distancia sobre las playas contra las abruptas peñas de las costas. Se notaba un olor peculiar y desagradable, donde estábamos anclados, como de hojas y troncos de árboles en putrefacción. Yo pude observar que el doctor absorbía aire y hacía muecas con la nariz, como las que puede hacer uno que está probando un manjar ingrato. Yo no respondo de que aquí haya o no tesoros, dijo, pero en cuanto a fiebres, apuesto mi peluca a que este es un semillero de ellas. Entretanto, si la conducta de los marineros era alarmante en el bote, se hizo ya realmente amenazadora cuando volvieron a bordo de la goleta. Estaban agrupados sobre cubierta y refunfuñando en medio de su conversación. La orden más insignificante era recibida con miradas torvas y murmuraciones entre dientes, y no se le obedecía sino con verdadera negligencia. Es posible que aún los no contaminados en el motín se hubiesen ya contagiado con la relajación de la disciplina, porque lo cierto es que no había a bordo hombre alguno a propósito para corregir a los otros. La rebelión, esto era palpable, estaba ya suspensa sobre nuestras cabezas como una tempestad próxima a desencadenarse. Y no solo los pasajeros de cámara éramos los que comprendíamos el peligro. John Silver trabajaba infatigablemente yendo de grupo en grupo, distribuyendo consejos a todos y siendo un modelo verdadero con su ejemplo de sumisión y dulzura. Nada podía igualarse en aquellos momentos a su comedimiento y cortesía. Había una perenne sonrisa en sus labios para todos y cada uno de nosotros. Si se le mandaba algo, al punto saltaba sobre su muleta, clamando con el tono más complaciente del mundo: ¡Corriendo, corriendo, señor! Y cuando no había nada especial que hacer, él cantaba una canción tras otra como si tratara de ocultar con ellas el descontento de los demás. De todos los detalles sombríos de aquella tenebrosa tarde, esa notoria ansiedad de John Silver se me figuraba el peor de todos. Celebramos consejo otra vez en el gabinete de popa. Señores, dijo el capitán, si aventuro la más insignificante orden, la tripulación entera se nos viene a las barbas. Aquí tienen ustedes lo que pasa. Se me da una respuesta áspera, ¿no es esto? Pues bien,
Si replico en un tono más alto, las cuchillas saldrían luego a relucir a mandobles. Si no hago esto, si me callo, Silver notará al punto que hay algo por debajo de nuestro silencio y entonces queda todo el juego descubierto. Ahora bien, no hay más que un hombre en quien podamos confiar en la situación actual. ¿Y quién es él?, preguntó el caballero. Silver, replicó el capitán. Él está tan impaciente como ustedes y como yo mismo de sofocar las cosas. Lo que hay es un disgusto. Pronto él les hablará a sus hombres para calmarlos si se les presenta la ocasión. Lo que yo propongo en consecuencia es darle la oportunidad que busca. Vamos dejándolos que pasen una tarde en tierra. Si todos se van, está bien. Nosotros pelearemos encastillados en nuestro barco. Si ninguno quiere bajar, entonces nos mantenemos en nuestra cámara de popa y Dios ayude la buena causa. Si algunos van, acuérdense ustedes lo que les digo. Silver los volverá a bordo más mansos que a unos corderos. Así se acordó. Al mismo tiempo se proveyó a todos los hombres de confianza de pistolas cargadas. Hunter, Joyce y Resroth fueron puestos en autos de lo que pasaba y por fortuna recibieron la confidencia con menos sorpresa y más valor del que nos habíamos figurado, con lo cual el capitán fue sobre cubierta y arengó a la tripulación. «Muchachos», les dijo, «hemos tenido un día sofocante y todos estamos cansados y sin aliento de nada. Yo creo, sin embargo, que un paseo por la playa no le hará mal a ninguno. Los botes están todavía a flote. Pueden ustedes tomar los esquifes y todos los que gusten ir a tierra por el resto de la tarde. Yo tendré cuidado de disparar un cañonazo media hora antes de la puesta del sol». Yo me supongo que aquellos malvados debían de haberse figurado que todo era desembarcar y caer sin más ni más sobre el tesoro, porque en un instante todos ellos echaron instantáneamente el mal humor a paseo y prorrumpieron en un aplauso y en un hurra espontáneo, tan estruendoso que despertó los ecos dormidos de una de las montañas distantes y produjo un nuevo levantamiento de aves que revolotearon y chillaron otra vez en número infinito en torno nuestro. El capitán era demasiado vivo para saber lo que convenía en aquellos críticos momentos, así es que, sin aguardar respuesta alguna, se eclipsó como por encanto, dejando a Silver el cuidado de arreglar la partida, en lo cual creo que obró perfectísimamente. Si se hubiera quedado un momento más sobre cubierta, le hubiera sido imposible prolongar por más tiempo su pretendida ignorancia de lo que sucedía. Esto era ya claro como la luz meridiana. Silver era el capitán y disponía de una imponente tripulación de rebeldes, los hombres aún no corrompidos, y pronto iba yo a ver la prueba de que los había a bordo, estarían unos hombres de muy poco talento. O por lo menos, supongo que la verdad era que todos estaban disgustados por el ejemplo de los cabecillas, solo que unos estaban más que otros, y que algunos de ellos, siendo en el fondo buenos sujetos, no podían ser ni convencidos ni arrastrados a ir más allá que el simple disgusto. Una cosa es sentirse con lasitud y mal humor, y otra muy diferente el pensar en apoderarse de un navío asesinando a un buen número de personas inocentes. Por fin la partida quedó organizada. 6 de ellos se quedaron a bordo y los 13 restantes, incluyendo a Silver, comenzaron a embarcarse. Fue entonces cuando se me ocurrió la primera de las insensatas ideas que contribuyeron a salvar nuestras vidas. Si Silver dejaba a 6 de sus hombres, era claro que nuestro grupo no podía montarse en la goleta, en pie de guerra, como en una fortaleza. Y no siendo los de la dicha reserva más que 6, era también indudable que el bando de popa no necesitaba por el momento de ninguna ayuda. Ocurrióseme, pues, instantáneamente ir a tierra. En un abrir y cerrar de ojos me deslicé sobre la balustrada y dejándome correr por una de las escotas de proa, caí dentro de uno de los botes en el instante mismo en que se ponía en movimiento. Ninguno notó mi presencia, solo el remero de proa me dijo: «Ah, ¿eres tú, Jim? Baja bien la cabeza». Pero Silver desde el otro bote comenzó a lanzar miradas penetrantes e investigadoras para tratar de averiguar si era yo el que iba allí. Desde ese mismo instante comencé a arrepentirme de lo que había hecho. Los dos grupos de marineros se divertían remando a cual más fuerte en una especie de apuesta sobre cuál de los botes llegaba primero a la playa. Mas como el bote que me había cabido en suerte ocupar había recibido mayor empuje, estaba más ligero e iba mucho mejor remado. Muy pronto dejó muy atrás a su competidor. La proa ya había atracado en medio de los arbustos de la playa. Ya me había yo cogido de una rama y lanzándome hacia afuera, emboscándome en el acto en el matorral más próximo, cuando Silver y los suyos estaban todavía a unos 100 metros atrás.
a unos 100 metros atrás. Ok. ¡Jim! ¡Jim! Le oí que me gritaba, pero ya se supondrá que no hice maldito el caso de sus gritos. Brincando, agazapándome, rompiendo breñas, corrí y corrí por el terreno que se me presentaba delante, al acaso desaforadamente, hasta que materialmente ya no pude más. Ok, perdón, la verdad es que leí de la verguita. No es excusa, pero ahora sí no me siento satisfecho para nada. Pero bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya convencido, espero que les haya encantado, ya saben cómo es esto. La verdad es que sí traía un poco de prisa, entonces, lo cual pues no hace nada, creo que sigue durando lo mismo que todos los capítulos, pues ni pedo. Pues espero que les haya gustado, espero que les haya encantado y nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Gracias por escucharme, los amo, ámense y llamen a los demás. Nos vemos.